Bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos de nuevo tratando de vivenciar esta segunda parte del taller. Hoy lamentablemente Valeria no se pudo sumar, así que está Noé haciéndonos el aguante y acompañando amorosamente el taller, así que es una linda dupla. Lo vamos a disfrutar mucho. La idea de hoy es compartir un poco más la situación experiencial, ¿no? Que vivamos un poco más en la experiencia práctica, los casos que nos llegan, las situaciones que conocemos o que trabajamos en las escuelas, en los ámbitos donde llevamos nuestra tarea diaria. Como vimos la vez anterior con Valeria, en el taller anterior, habíamos trabajado 2 canciones de las cuales nosotros le habíamos pedido que pudiesen anotar palabras, sensaciones y demás, así que hoy les vamos a compartir una devolución de esa primera parte como para dar ese cierre al taller. Así que cuando quieras, Maga, por favor. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. ¿Querés avanzar vos, Noé? No, no, bueno, quería contarles, estas fueron las palabras que ustedes habían escrito el otro día en el chat y quisimos recordarlas para empezar a sensibilizarnos, entrar en clima y ver de qué se trataba todo esto, ¿no? La idea es esa, es empezar a conectarnos con estas miradas, con esto que estamos atravesando, ¿no? Para lo cual ahora, no sé si quieren comentar algo, están todos muchos con las cámaras apagadas, ¿hay alguna cosa? Bueno, Están tímidos de vista. eh, bueno, la idea sería entonces, Roxy, ¿seguís vos entonces con el Power o...? Hacemos lo de la canción, ¿te parece? Para hacer como una suerte de presentación, empezar a movernos un poco. Bueno. Entonces ponemos la otra canción porque la idea es invitarlos a conectarse con ustedes mismos, con su propia infancia, cómo iban a la escuela, qué les pasaba, si iban solos, si iban acompañados, cómo se sentían. Es revivir estas propias historias, es meternos en nuestra propia historia para poder valorar y ver y conectarnos con las historias de las que estamos viviendo ahora. Entonces, les vamos a poner esta otra música de Camino del Sol, Camino a la Escuela sería, y los que pueden los invitamos a que vayan registrando, ¿no? Que vayan escuchando, el que puede empezar a moverse, ¿se escucha ya? Yo te escucho bien, no sé si... Bien. Bien.
Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. Y el que vino a caballo, ¿quién? Que dibuje un zapallo. Y el que vino en bicicleta, ¿quién? Que dibuje una trompeta. Y el que vino caminando, ¿quién? Que dibuje un naranjo. Yo vine haciendo dedo. Y el que vino haciendo dedo, que haga un monstruo que nos dé miedo. Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, Estos son para temas de educación sexual. No sé qué, los chavitos, no sé qué. Bueno. ¿Quién pasó por algún puente? ¿Quién? Que me lo cuente. Yo pasé por una montaña. ¿Quién pasó por el arroyo? ¿Quién? Que se lo invente. Yo pasé por un lago. ¿Quién pasó por algún monte? ¿Quién? Del horizonte. Yo pasé por una casa. Cada cual por su camino bajo este cielo de sol inmenso. Cada cual por su camino bajo este cielo de sol inmenso. Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. ¿Y quién viene en colectivo? ¿Y quién vino en una moto? Yo siempre vengo con mis primos, mis hermanos. Con mis primos, mis hermanos para ver a mis amigos. Con mis primos, mis hermanos para ver a mis amigos. Bien. Bien. Y ahora, despacito, cierren los ojos. Leímos ahí cómo iban ustedes llegando y se iban entusiasmados. ¿Qué emoción le despertó esta canción y el recordar cómo iban ustedes a la escuela? Entonces, la que pueda, levante la mano y vaya diciendo esas emociones que iban ustedes sintiendo cuando escuchaban o cuando recordaban cómo iban a la escuela. ¿Alguno la tiene? Por ejemplo, a ver. De la mano. ¿Estamos por acá? La que quiere, levante la mano y lo vamos compartiendo. Acá, Lorena. A mí me hizo acordar, yo depende de la época, iba de diferentes maneras a la escuela, pero me hacía acordar cuando me tenía que levantar las pocas ganas que tenía de ir a la escuela, pero una vez que llegaba, amaba estar en la escuela. Y pensaba, menos mal que vine, porque me encanta estar en la escuela. Igual mi mamá siendo docente de la escuela, era imposible que faltáramos, íbamos siempre. Pero me encantaba estar en la escuela primaria, amaba. Acá dice, gracias Lorena. Ani dice, Gracias. yo iba caminando a la escuela porque vivía a 2 cuadras. Pero también las sensaciones, ¿no? En mi primaria, dice Matías, me llevaba mi mamá. En la secundaria también, en los últimos años, iba caminando ya. No sé qué más dice. La idea es la emoción que también les despertaba ir a la escuela o recordar cómo iban. Yo hoy me recordaba, mientras pensaba, quizás iba, pero tenía una sensación de ir sola, de soledad tenía, de soledad. Entonces por eso digo, qué emoción, a veces decimos como que la infancia y todo eso, bueno, ¿qué le pasaba a cada uno cuando iba a la escuela? ¿Quién más recuerda? Dale, Maggie. Pero Yo me acuerdo que era un camino, eran 8 cuadras que iba con mi hermano y a veces eran 10 minutos y a veces eran 45 porque íbamos encontrándonos con los compañeros en el camino y siempre llegábamos a la escuela en banda de 10, 12 que íbamos levantando en el camino. era divertido. Divertidísimo.
Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Ah, Fer. yo me sumo a lo que dice Maga. Yo tenía la escuela a 5 cuadras, iba con mi hermana mayor y mi hermano menor, y en el camino también se iban sumando compañeros y compañeras. Era una felicidad enorme ir caminando entre todas a la escuela, pero aparte, porque a las 2 cuadras se sumaba el chico que me gustaba. Ah, Entonces, era una felicidad Esa- encontrarlo y ir caminando a la escuela juntos. Fer, Los romances de la escuela. Fer, y Em, después- Fer. Yo me acuerdo que también iba a la escuela pública a 5 cuadras de mi casa y tengo la suerte de seguirme viendo con mis compañeros desde el jardín. Ya tenemos más de 50 y viene nuestro maestro de 7º grado. Y uno de los recuerdos es que se turnaban los papás para llevarnos. Entonces me acuerdo los primeros hasta, no sé, 5º grado o 4º que nos llevaban. Y me acuerdo sobre todo las manos de un papá que yo las apretaba y eran enormes para mí. Eran unas manos musculosas y ásperas. Me quedó ese recuerdo. Y una vuelta también, una anécdota es que nos trae mi mamá y cuando llegamos a casa dice, ¿y Néstor? ¿Cómo lo traías vos, mamá? Lo dejamos mi compañero, que era el responsable. Mi mamá nos traía a 3 y trajo a 2 y corrimos a buscar y este estaba en la puerta de la panadería de la escuela sentado y esperándonos. Era en otras épocas, ¿no? Pero es uno de los recuerdos que me dispara cuando esto de la ida a la escuela y la vuelta. Yo volvía para comer, porque era doble jornada y después volvía a ir. Por eso se turnaban los papás. Listo. Emociones. Y también pueden evocar emociones, ¿saben? La historia, pero más breve, y emociones, Adri. Lorena está levantando A la ver, mano. emociones a mí me daba alegría, me gustaba ir a la escuela. En 3er grado me sacan de la escuela del barrio y voy a una escuela más lejos con el micro, porque nació mi hermanito también, nos pasaron a doble jornada. Y era re divertido, a mí me emocionaba, nos portábamos muy mal en el micro, tengo el registro de hacer mucho lío y que nos reten, pero me era muy divertido portarme mal en el micro, era parte del juego. De 3º a 7º yo la pasé bárbaro en el micro con Coco. Gracias, Adri. ¿Qué más decía? Lore, ¿querías agregar algo? Sí, quería agregar algo que me acordé, que cuando salíamos de la escuela, 7º grado hacía cordón, la escuela estaba a mitad de cuadra, y me acuerdo que formábamos una hilera, era los que salían para la izquierda, y la otra hilera los que salían para la derecha, y en las esquinas, un docente de turno con el cartel de pare para frenar los autos, y siempre queríamos llegar a 7º para hacer el cordón. Claro. Nunca más lo vi en ninguna otra escuela, nunca. Ahora se agolpan los padres en la entrada, bueno, nada, eso me quedó como el recuerdo. Y vos querés que digamos emociones, yo era amar la escuela, amor a todo lo que era la escuela primaria. Los mejores recuerdos, las mejores emociones. Qué bárbaro, gracias. Dale, Cris. Después L. Era una etapa de sorpresas y de descubrimientos. Y ahí descubrí mi amor por el campamento, que me determinó de por vida, porque así seguí durante muchos años acampando, y bueno, me jubilé acampando, así que creo que es una etapa que nos determina, ¿verdad? Eso, es la alegría, me provoca mucha alegría el recuerdo también de ese momento. Así lo vivo como con la misma alegría de ese entonces. Gracias, Cris. L. Sí, me estoy poniendo las zapatillas porque me dio frío. Estaba en pata. Sí, a mí también. Cuando Adriana decía y Cris, me dio mucha alegría. La escuela primaria, sobre todo. La secundaria me fue más por tema del deporte, pero en la primaria mucha alegría. Aparte me sentía como con mucha libertad. Era tremenda, me portaba re mal. No me gustaba todo lo que era manualidades, labores, no me acuerdo. Esto no tengo muchas canas, pero está demostrando, digamos, la edad que tengo.
con esas materias. Me gustaba cocinar, sí, pero sobre todo dos cosas me gustaban más de la escuela que me daban mucha libertad y placer. Era que teníamos técnicas agropecuarias, y entonces en la hora de técnicas agropecuarias podíamos puntear la tierra, plantar, bueno, todo eso. Además armábamos mucho bardo, mucho lío. Nos tiramos los terrones de tierra cuando sacábamos con la pala. Espectacular. No, y además en esas plantaciones también después comíamos de esas cosas, porque había comedor, así que bueno, y lo otro que tengo a montón para contar en la escuela, y aparte me encantó la primaria, me gustó mucho, me gustaban los post-comedor, porque eran largos, y me encantaba jugar a las escondidas en el medio de todas las arboledas que había y de todas las flores que había. Bueno, nada de eso es que existe en las escuelas, por lo menos la de hoy de Capital. No se hace sin más de 50 años, pero ahora no existen esas escuelas. Bien, gracias. ¿Alguno más? Porque si no ya... ¿No? ¿Seguimos, Bien. les parece? Bueno, Dale. no sé si somos todos los que estuvimos en el taller anterior. Para los que se fueron sumando, bienvenides. Para los que estuvieron en el taller anterior, creo que ya les comenté que Vale hoy no podía estar, pero bueno, vamos a hacer como un breve repaso de todo lo que trabajamos en relación al sistema de protección integral del taller anterior, para que tengan como una breve idea. De todas formas, el material bibliográfico se los van a mandar para que ustedes tengan como las referencias, las leyes, todo lo que fue conformando lo que hoy conocemos como el sistema de protección integral, ¿sí? Vamos a arrancar para contarles cómo se fue constituyendo nuevamente, ¿sí? A lo largo de los años fue implementándose diferentes leyes y sancionándolo. Arrancamos en el año 89 con la Asamblea de las Naciones Unidas, que adopta la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Que es como una figura. La Convención de Derechos del Niño es representativa a nivel internacional, y es como la posta y la primera potestad en relación al trabajo con las infancias, con las adolescencias en términos de derechos, ¿sí? En el año 90, en la Argentina, se ratifica el convenio con la Convención de Derechos, que es la Ley 23849. En el 94, unos pocos años después, se modifica la Convención de Derechos, y esto significa que es positivo porque se incorporan los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto queda sancionado a través de un artículo con un inciso que se suma a la Convención. Esto es algo positivo en términos de derechos de las infancias y las adolescencias. En el año 98, que acá es un poco donde empieza el movimiento que más nos interesa a nivel nacional a nosotros, la Ley 114, solamente en Ciudad de Buenos Aires, crea el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Esta ley es de la Ciudad de Buenos Aires. A través de esta ley se crean las defensorías zonales, y en el 2005, unos añitos después, se sanciona la ley ahí sí nacional 26061, que es la de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta tiene la relevancia, al ser nacional, de derogar, de dejar por fuera todo lo que significaba la ley 10.903, que era la antigua ley Agote. ¿Se acuerdan? O para los que se sumaron, la ley Agote era la ley donde los juzgados, los jueces, decidían, determinaban y tomaban decisiones sobre la vida de los niños y adolescentes, porque no estaban vistos como sujetos de derecho, sino más bien como objetos de intervención, ¿sí? No podían decir lo que pensaban, ni qué querían, ni podían decidir situaciones, sino que lo hacía siempre un juez a través de todo lo que era el sistema judicial. Con la ley 26061 se configura, se constituye el sistema de protección integral, y el sistema de protección integral crea el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Vamos a la siguiente filmina. El Consejo de Derechos, como les decíamos la vez anterior con Valeria, depende del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno de turno,
trabaja exclusivamente con el sistema de protección integral. Todas las intervenciones, todo lo que se hace dentro del Consejo se rige por el sistema de protección integral, por eso para nosotros tiene tanta relevancia los trabajadores de infancia que pertenecemos a ese organismo que estamos trabajando allí. Además, el Consejo representa autoridad de aplicación por ley, porque lo crea la Ley 114 y luego se suma la Ley Nacional 26061, es un organismo administrativo. Y con Valeria nosotras tomamos 3 áreas del Consejo, tiene muchas, por supuesto. El Consejo, al ser autoridad de aplicación, regula, monitorea y hace denuncias en relación a otros organismos o situaciones donde se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tomamos 3 áreas del Consejo que nos parecían como las más relevantes, que son la línea 102, la Guardia Jurídica Permanente de Abogados, las defensorías zonales, ¿sí? Y tomamos como referencia a los organismos judiciales porque es a donde se hacen denuncias siempre que hay alguna vulneración de derechos. Los organismos judiciales no dependen del Consejo de Derechos, sino que se articula el trabajo con ellos. La línea 102 es una línea de asesoramiento. Cualquier persona puede llamar y asesorarse en lo que respecta a la vulneración de derechos de la niñez. Solo funciona con esa tarea, ¿sí? No toma denuncias, no hace otro tipo de situación que solamente asesorar. En las defensorías zonales se interviene cuando se solicita una evaluación de una posible vulneración de derechos, y la Guardia Jurídica Permanente, en particular yo que trabajo en el Consejo de Derechos, soy parte del equipo de la Guardia de Abogados. En la Guardia Jurídica Permanente tomamos situaciones que son de emergencia, ¿sí? Siempre que hay una situación de emergencia y hay un organismo que denuncia una vulneración de derechos de niños, como esa situación amerita una resolución rápida, se interviene en primera instancia a través de la Guardia de Abogados, ¿sí? Las demandas pueden llegar por consulta espontánea, porque lo requiere otro organismo o servicio, que puede ser público o privado, o por solicitud de las mismas áreas que integran el propio Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Esto es un poco como un panorama rapidito, un repaso así, flash, de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Como les decía al principio, el material lo van a tener, hay algunos que quizás ya lo tienen porque lo han recibido del taller anterior, y ahora la idea que vamos a compartir con Noemí es un caso. La semana pasada, escúchenme a mí, el taller anterior habíamos trabajado sobre la posibilidad de 2 casos, hoy tomamos uno de esos de referencia, y la idea es un poco compartirlo entre todos, ¿sí? ¿Querés seguir vos, Noé, explicando? Sí, la idea es abrirlo, ¿no? Primero esto que dijimos de sensibilizarnos para poder estar estas miradas, ¿no? Para saber, hasta ahora toda la gente habló muy bien de cómo la vivía en la escuela primaria, no nos preguntamos si eran escuchados, si eran tenidos en cuenta, cómo era su aprendizaje, cómo se sentían aprendiendo, ese tipo de cosas, ¿no? Como para empezar a ver todo esto, qué pasaba antes o qué nos pasaba a nosotros, o alguno quizás se sentía de alguna otra manera o tenía otras realidades. Es como que la cosa sería sensibilizarnos para poder analizar y pensar, más que para pedir ayuda, es para rever nuestras políticas, nuestros tratos y nuestras acciones en las escuelas, ¿no? Entonces, ahora vamos a leer un caso, lo vamos a hacer distinto que la vez pasada. El otro día nos habíamos dividido en grupos y nos costó después armar el caso. Entonces la idea hoy va a ser, yo les voy a leer el caso y ustedes van a leer, van a elegir, van a representar, van a elegir los personajes que tienen. Acá dice el caso, perdón, no me gusta decir el caso, ahora que lo dije, me acuerdo que lo había pensado. Lo habíamos charlado, sí. Que lo habíamos charlado, es verdad, viste que uno se acostumbra. Es como, estamos hablando de una persona, de una niña, de un niño, un chico, una chica, que vivió estas circunstancias, ¿no? Por eso estamos registrando la experiencia de cada uno. ¿Y cómo será esto? Entonces, yo se los puedo leer, se los voy a leer, y mientras leemos,
ustedes vayan pensando quiénes tienen ganas de hacer, de ejecutar, de llevar a la práctica esta escena. ¿Quién quiere ser, si hay una mamá? ¿Quién quiere ser, si hay docentes? Si hay Hago una pregunta, Noé. Sí. ¿No hay posibilidades de compartirlo? ¿Lo lees, pero también de uno leerlo en la pantalla? Sí, dale, Magui. Lo pueden ir leyendo. ¿Ahí lo tienen? ¿Se lee bien o quieren agrandar la letra? ¿Se puede? ¿Está todo bien? No se escucha el leer, pero no importa. Bueno, vayan pensando aquellas personas que quieran participar, que quieran ser protagonistas de esta escena. Las escenas van a ser, vayan pensando que, bueno, hay un adolescente, hay una familia, hay equipo del hospital. Vamos a ir construyendo esta escena a medida que lo vayamos leyendo. Hay un equipo del consejo, el del juzgado y observadores participantes, lo que no vamos a participar como protagonistas. Entonces les leo. ¿Se recibe consulta? ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Listo. Se recibe consulta por la joven María de 16 años. La misma efectuó una denuncia. La misma efectuó, bueno, lo leo de acá, una denuncia. Mientras se decía la estrategia de egreso, la joven permaneció internada en el Hospital Fernández con consigna policial. Un equipo profesional del consejo, del menor, la niña y el niño y adolescente, mantuvo entrevista con María, quien relató una conflictiva vincular con su padre, agravada por situaciones de violencia. Contó que después de cumplir 12 años, su padre, en 3 oportunidades distintas, en el lapso de 3 años, abusó de ella. Sobre lo sucedido no logró dar cuenta de detalles precisos, pero mantuvo su postura de definirlo como un abuso. Agregó que desde hace un año no sufre abusos, pero que en ese tiempo progresivamente se acentuaron las situaciones de violencia de su padre, quien le da golpes y patadas en los momentos en que no obedece alguna indicación o pedido de su parte. Agregó que una de sus hermanas sufrió la misma situación a sus 12 años. También unos años después se suicidó. Su madre falleció en un accidente de tren y no quedó clarificado el motivo. Su grupo familiar actualmente está constituido por sus hermanos Juan, de 22 años, Marisa, de 10 años, José, 8 años y Carlos, de 3 años. Sus hermanos concurren a la escuela con jornada completa. Manifestó que tanto ella como su padre cursan en la misma escuela nocturna. Su hermano mayor trabaja como repartidor en una panadería del barrio y su padre hace recolecciones de cartones en la vía pública. Finalmente agregó que su hermano menor es hijo de una expareja de su padre, quien tiene una restricción de acercamiento por situaciones de violencia contra el niño. Según refirió también, fue violenta con ella y sus hermanos y tendría otros hijos quien fueron ingresando a hogares por la misma razón. Al momento, desconoce el parentesco de la progenitora de su hermano. Al preguntarle por su situación escolar, refirió que le gustaba ir a la escuela y que contaba con amigos allí y con el acompañamiento de los docentes. No pudo dar cuenta de actividades propias y resaltó que no cuenta con una red comunitaria. Bien. Esta es la historia que cuenta María. ¿En dónde? ¿Alguna registro? ¿Alguien quiere ser María?
La idea es que podamos elegir al menos 3 roles de los que fue diciendo Noé, se los vuelvo a repetir, así tienen como la referencia de poder ver qué les gustaría, los que quieran participar. Puede ser la adolescente, en este caso María, la familia de María, el equipo del hospital, el equipo de la escuela, el equipo del Consejo de Derechos, el equipo de un juzgado, ¿sí? Cualquiera de esos roles pueden ser los que ustedes quieran participar en esta oportunidad, digamos. Bueno, alguien que haga así y va a decir más, ahí está, Zoraida, querés ser María, pero vas a tener que, o si no, bueno, vas a tener que hablar. ¿Sí? En este momento pueden abrir los micrófonos si quieren, porque la idea es poder intercambiar. Voy a ser la familia de María. Vos querés Bien. ser la familia de María. ¿Qué Perfecto. parte? La familia. Bueno, ¿quién quiere ser María? No me sale, no sé. ¿Quién dijo? Ahí está. Hola, hola Zoraida. Hola. ¿Qué tal, Zoraida? Ele, ¿vos querés ser la María? Está silenciada, Ele. No, igual dijo. Yo la saludé a Zoraida, hice así, ¿para qué levantar? Bueno. Bueno, dale, jueguense. Es hacer nada más decir algo, no hace falta lo que le quedó, lo que sintieron cuando María está en el hospital. Daniela, Dani. Dale. Elsa está levantando la mano. Yo voy a ser el cuerpo docente. No tengo mucha idea, pero no importa, me arriesgo. Vamos a construirla entre todos, tranquila. Entonces, ¿saben lo que le ponemos? ¿Saben renombrarse? Si tocan la pantallita. Mi cara de susto. Bueno, desactivar audio, a ver. Silenciar. Renombrar. Noé, te muteaste. Noé, estás muteada. Uno de los 3 botoncitos, aprieten ahí en la pantalla y les va a salir para renombrarse. Así Zoraida se pone de familia, Elsa se pone de cuerpo docente. Así, ahí está, docente, familia. ¿Quién más quiere? Dale. Buenísimo, Elsa, porque vas a hacer la seño entonces, o la profe, no sabemos para quién, María. Cris, ¿qué quería hacer? Nada. No. Vamos. Fabio. Adri, que lo Bueno, podía decir. Si quieren algo de María, es difícil ser María, pero bueno. No, si vos querés, no nosotras. ¿Vos querés? Bueno, sí, Dale. sí. ¿Querés, Adri? Adri Ponete hace de María. Dale, yo hago de María y me renombro. Ahí está. ¿Alguien más quiere ser algo? Ay, no sé. ¿Quién quiere ser? No sé. Para renombrar. ¿Alguien del hospital? Bien. Esto es como los parciales, vieron que cuando está hablando el docente todos miran para abajo como que están leyendo algo y nadie levanta la cabeza para que nadie... Es como una cosa así, digamos. Algo que me parece importante mientras la escuchaba a Noé... Disculpame, Roxy, no había mirado si había notado algo del hospital, pero ahora no me acuerdo qué pasó en el hospital, si no, no entendí. Y porque ella, Pues, les leo esa partecita, ella va al hospital directamente. Se recibe consulta de la joven, la misma efectúa una denuncia contra su padre a través de una eso de la escuela. Es una denuncia de abuso sexual infantil, ¿sí? Perdón, la sigla ASI significa eso. Ella denuncia, hace una denuncia de abuso sexual infantil a través de una docente de la escuela y taratata llega al hospital. Eso es una cuestión protocolar, digamos. Está en el hospital para evaluación. Por eso es que aparece la representación del hospital. Roxy, Fernández también. disculpame, que hay algo que no lo recuerdo. Ella, vos, ¿qué querés decir por la docente de la escuela? Ella le cuenta a la docente, ahora Adri, a María le va a contar a Elsa, a ver.
a Elsa lo que le pasó, digamos. Esto es lo que tenemos que representar. Entonces, María no puede volver a su casa. Hay que llevarla a un lugar protegido hasta que se vea. Acá estamos pensando entre todos cómo va a ser ese proceso, digamos. Por eso es que en primera instancia se la lleva al hospital. Entonces empecemos, vamos a ver qué pasa. Bueno. ¿Dónde está María? ¿Quién más era? Adri, María, Elsa, la docente, ¿quién más había? La familia es Zoraida. Bueno, Zoraida. yo recibo la denuncia en el hospital, no sé. Si quieren, yo les tiro una punta, les tiro una punta como para hacer circular un poco la presentación. Piensen, esto es lo que querías decirles recién, piensen que el sistema de protección integral cobra cuerpo a partir del 98 en adelante. Ustedes y cada uno de nosotros, digo, los que fuimos a la escuela, los que recordamos a través de la canción de Pimpau, las experiencias que nosotros tenemos de nuestras infancias, no se parecen en nada a las que se viven hoy, ¿no? Esto de recordar talleres, de cómo se iba, de quién nos acompañaba, de lo que hacíamos. Todo esto nosotros lo vivíamos con la ley Agote, con la antigua ley. Ni remotamente se nos ocurría que algo de esto quizás podía pasar. ¿Había infancias o adolescencias que lo atravesaban? Seguramente que sí. Por eso también es novedoso para nosotros trabajar con la representatividad hoy de lo que significa qué es el sistema de protección integral, ¿no? Y cómo a través del Consejo de Derechos esto cobra cuerpo. Entonces en las escuelas protocolarmente, siempre que un niño, un adolescente va y denuncia una situación de maltrato, de abuso, no sé, 35 grados y ustedes ven que la nena está con el pullover, con todo hasta acá, llama la atención, alguien interviene o la misma criatura puede contar qué es lo que está pasando por una cuestión protocolar que cada escuela maneja a su manera muchas veces, y esto es algo como disparador, que es lo que queremos traer con Noé hoy, es qué hace la escuela como intervención, ¿no? De lo que escucha que María dice, ¿qué es lo que va a hacer la escuela con eso? Va a adoptar el protocolo escolar, va a hacer una denuncia a la docente, que en este caso es Elsa, va a llamar ella directamente al SAME y va a decir, tengo una adolescente que me está contando que el papá tal cosa, digo, y ahí arranca nuestra historia, ¿sí? Cada uno va a cobrar cuerpo de eso. Bien, empecemos entonces. Empieza María. ¿Y Noé. los demás qué hacemos? ¿Hacemos algo? Los demás apaguemos cámara, así las podemos ver. Escuchen, Los demás, Ele, claro, vos cuando llegues con María con el SAME al hospital vas a ser parte del equipo del hospital, digamos. ¿Cómo atenderías a María? ¿Qué le dirías ahí? ¿Cómo recibe el equipo del hospital a alguien que llega con una denuncia de maltrato y abuso sexual infantil? Pero tenemos a alguien que es del hospital. L, la leo que dice L, hospital. Ah, muy bien. El resto entonces apague las cámaras y empieza la acción. Ay, perdón, no apagué la cámara. Bueno, yo me quedo para guiarlos. Ah, bueno, tenés razón. Bien. Bien. Entonces, Profe, ¿empiezo? María. ¿Eh? María. Bien, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bien, profe Elsa. Sí, María, ¿qué te pasa? Te veo un poco triste. No, hace mucho que quiero decirte algo y no me animo, no sé cómo hacer. Bueno, Mini, vamos a ir a otro lugar un poco más tranquilas y me vas a contar qué te está pasando. Yo te voy a escuchar todo el tiempo que haga falta y tómate todo el tiempo que también te haga falta. No te voy a dejar sola. Y si hace falta, voy a hablar con el cuerpo directivo como para que tome No se lo digas a nadie, no. No, te quiero contar algo que no se lo quiero que se lo digas a nadie. No, quédate tranquila. Bueno. Para que esté con otro grupo mientras que yo te escucho a vos. A eso te quería decir. Te escucho, María. Lo que pasa es que esto no es de ahora, profe. Esto hace un montón que viene pasando. Bueno, no sé, si bien hace un año que ya no pasa, pero esto, mi papá me violó. Varias veces. 3 en realidad. Profe, yo no sé cómo, yo no sé qué hay que hacer con esto, pero yo quiero denunciarlo y no sé bien cómo.
yo te vengo a pedir ayuda. Bueno, mira, María, yo te voy a contar que yo tengo experiencia en estas cosas. No es la Elsa, primera vez Elsa, que pasa esto. Elsa, cierren las dos los ojos. Un Sí. momentito. Sí. Un momentito. ¿Qué está sintiendo María cuando tomás esta decisión de contarle a tu maestra? ¿Cómo te estás sintiendo? Emociones, de sentimientos. Un poquito, cortito. Cortito, acelerada y con necesidad de acción, de que algo pase pronto, que algo me saque pronto de este lugar. ¿Y qué es esa aceleración que vos sentís? ¿Dónde la sentís? En el pecho, En el pecho. muy acelerado, muy acelerado. Bien. Y quiero hablar con la profe Elsa para que esto se termine. Bueno. Gracias, Adri. La profe Elsa, cuando escucha, cuando le dice, María se acerca a decirle algo, cerrá los ojos, Elsa. Trata de concentrarte en esa situación cuando María viene a decirte esto y lo que te dijo. ¿Qué estás sintiendo vos ahí? Por un lado, tratar de contener a María porque es la que necesita en ese momento, ser escuchada y contenida. Y por otro lado, activar todo un protocolo porque es lo que hace falta para poder brindarle esa ayuda. Bueno, ¿y vos Yo quizás no sé mucho cómo se hace, entonces bueno, voy a hacer lo que me parece a mí, que no sé si es así. Perfecto. Pero ¿y vos como docente qué sentías? Como docente cuando María te viene a decir eso, ¿qué sentías? ¿Qué sentiste? Y yo, bueno, una sorpresa, porque no lo esperaba, no sabía qué es lo que me quería contar, porque podría ser otra cosa, y estar un poco a disposición de ella, porque si ella tuvo esa confianza en mí, y me escogió a mí, quiere decir que, bueno, hay como cierta ida y vuelta, entonces yo no la quiero defraudar, y quiero poder ayudarla a que salga de esa situación, que evidentemente en este momento ya está preparada como para contarlo y empezar a actuar. Y creo que también es un punto de partida, es muy importante. Bien, bien, hasta ahí, Elsa docente. Bueno, seguimos. Te Bien. contó y entonces, ¿qué le dijiste vos? Yo lo que la quiero convencer a María es que yo sola no puedo hacer nada, que hay un proceso y que tiene distintos pasos y que sí o sí tiene que pasar por esos pasos para poder ayudarla y tratar de convencerla para que yo pueda contar esto, porque hay que hacer un acta, porque hay que Elsa, llamar no quiero que firme. lo cuentes en la escuela, solo en otro lugar donde nadie me conozca. No quiero que en la escuela sepan esto. Yo necesito que se lo cuentes a otra persona. Yo vengo a denunciarlo, que me ayudes, pero que nadie lo sepa en la escuela, me asusta. No quiero que me marquen. Esto le Bien. está pasando ahora a mi hermana también. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar de saltear la escuela, que sea el paso que corresponde, porque yo como docente tendría que avisar a las autoridades. Yo te entiendo que vos no lo querés hacer, entonces vamos a tratar de bordearla de la escuela y comenzaríamos entonces con una denuncia al consejo. No sé si es así, Noemí, vos decime. Yo no sé quién es el consejo, Elsa. Yo no quiero ir a mi casa, tengo miedo. Está bien, pero para que puedas tener una protección necesitamos que vos estés bajo una guarda. Y para que esa guarda exista, necesitamos hacer un llamadito al juzgado, que es donde de pronto te van a contener y te van a buscar un refugio. Es así, ¿verdad? No me usted dígame porque... Lo estamos En creando esos casos- nosotros. Vos le das esa respuesta y entonces Sí. aquí llamás. María te dice esto, vos decís vamos a llamar al consejo y entonces, Y ¿qué es el consejo? ¿Tenés el número del consejo, Elsa? ¿A quién se lo podés pedir? ¿Cómo la convences a María de que hay que pasar por ahí?
No, que buscar. No, yo me perdí la primera charla, así que esto es de experiencia. Está perfecto, digo, es la posta, justamente. No sé, yo tendría que llamar en Google cuál es, aparte, bueno, por ahí me acerco a las autoridades, obviamente, sin que María se entere, y diga, mira, necesito hablar con la gente del consejo y que empezar un protocolo, porque yo creo que las autoridades, por más que María no quiera, yo de alguna forma tengo que avisarles, me parece a mí, como docente, porque ella me lo está contando en un ámbito educativo, no es que de pronto ella me lo agarra fuera de la escuela, como si fuese una amiga, que por ahí Elsa, no no sé. me falles, no se lo cuentes No. a la directora. No, no me falles. Por No, favor. quédate. No, Bueno, yo no quiero que se lo pero cuentes a nadie. Yo te vengo a pedir ayuda. No quiero que le cuentes a la directora. Bueno, no le contamos, vamos a hacer así, no le contamos, yo voy a llamar al teléfono, voy a buscar porque no lo conozco, el teléfono del consejo, y vamos a llamar al consejo, pero ¿sabes qué? Esto lo vamos a hacer fuera del horario escolar, porque si de pronto viene el consejo, vos vas a quedar marcado en la escuela. Entonces lo que vamos a hacer, yo me voy a quedar con vos cuando termina la escuela, vamos a llamar al consejo, vamos a esperar que venga el consejo, y vamos a buscar, posiblemente ellos activen una CIDEC, por ahí tengas que ir al hospital, pero al hospital yo te voy a acompañar, es simplemente... Elsa y mi hermana puede venir. Mi hermana tiene 12 años. Mira, vamos a empezar con vos, porque posiblemente cuando empiece con vos, vos vas a poder hablar con gente que está preparada para esta temática. Para mí yo esto tampoco conozco mucho, y entonces ellos ahí te van a poder ayudar, ¿sí? De todas formas, yo en todo momento te voy a acompañar, tanto cuando venga la gente del consejo, como cuando, si es que deciden que tengas que ir al hospital para hacerte una evaluación, por si tienes alguna marquita de algún golpe, o por ahí quizás también te tengan que revisar para constatar que vos realmente fuiste violada por tu papá, porque entonces ahí también es como que puedes hacer una denuncia y queda registrada esa denuncia, ¿sí? Pero siempre hay gente que te va a contener. Teresa, a ver, llamar O sea, a alguien que sea del consejo, o llamarías al consejo, ¿vas a llamar al consejo, Elsa? Sí. Bueno, ¿quién quiere ser el consejo? Necesitamos el consejo. Vamos, vamos. Vamos. Anímense. Porque esto nos pasa. Acá Yo, estoy, el Matías, consejo. Matías, no sé quién es, te lo dice yo. Matías dice yo, no le anda la cámara. A Bueno, ver, ¿dónde está Matías? Oh, porque acá... No le anda la cámara. Bueno, dale, Matías. Bueno, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bárbaro. Llama, ¿te llamaron del consejo? Digo, Bueno. te llamaron ¿Qué del... le decís a Matías del consejo cuando llamas? ¿Qué le contás a Matías, Elsa? Hola, ¿qué tal, Matías? Mira, mi nombre es Elsa, yo soy docente de una escuela de jornada completa. Por el momento prefiero no decirte de la escuela porque la persona a la cual es una menor, que dice que fue abusada en 3 oportunidades, aunque en este momento no, y que recibe permanentemente violencia en la casa, me lo acaba de contar, y quiero dejar afuera a las autoridades escolares por un pedido expreso de la alumna. Entonces quiero que esto sea un poco más entre vos y yo. No sé si vos le querés hacer algunas preguntas a María, o cómo es el protocolo, porque yo la verdad desconozco, así que estoy a tu disposición. Bueno, ¿está María con vos? Sí, te la voy a pasar. ¿Cómo es tu nombre? María, ¿cómo se conforma tu familia? Yo tengo varios hermanos y tengo un papá y no tengo mamá y bueno, y vivimos todos juntos y había una novia de mi papá, pero ya no está, es la mamá de mi hermanito, pero era muy violenta y ya no vive más con nosotros. Ahora vivo con mis hermanos, que uno es más grande, pero trabaja todo el día y no le podemos contar estas cosas, no nos escucha. Y mi hermana y yo somos las 2 únicas mujeres, después hay otros chiquitos. Y tenés miedo por tus hermanas, ¿no? Supongo. Sí, tengo miedo por mi hermana. Yo ya pasé todo esto. Y porque mi papá es muy violento.
muy violento. Cuando Sí, algo no le gusta, nos pega, nos maltrata, nos revolea cosas. Yo no quiero volver a mi casa. bueno, te entiendo. Bueno, ¿hay alguien quiere hacer de la hermana de María? Acá tenemos la familia, pero Zoraida era la familia. sí. Sí. Bueno. ¿A quién querés representar de la familia, Zoraida? Acá estoy. Como María no tiene una mamá, podría ser una tía de ella que conozca de la situación. Podría ser una tía porque ella no tiene mamá. No había ninguna tía, pero bueno, la ponemos. No Había sé. una tía, no sé qué papel podría ser como familia. Ella, María, recurriría a algún familiar, una tía, una prima, una amiga, no sé, alguien de la familia, o no sabe absolutamente Y dale, nadie de una esta. tía está bien o no. ¿Cómo? No, una tía está bien o no. ¿Una tía? ¿Le parece que sea una tía? No sé, díganme ustedes. ¿Qué les parece del relato de María, de lo que se Que cuenta? no, tía no. Tía Ella, no. ella está sola con la hermana que tiene la misma problemática. La tía no existe. Está el papá violento, el hermano que no escucha. Pobre Y María. acá hay algo fundamental. María, ¿alguien sabe de esta situación? ¿Conoce algo más de lo que te está pasando, lo que estás viviendo vos con tu hermana? ¿Se pudiste hablar con alguien, no sé, una amiga, de alguien de confianza? Yo no lo hablé con nadie. No pudiste hablar con nadie. No lo hablo con nadie. Pero yo me doy cuenta que esto le pasa a mi hermana. Yo no Sí, lo ya puedo hablar descubriste. con nadie. Yo me doy cuenta María. porque pasé por lo mismo. Sí. María, deberías Entonces, abrirte díganme y ustedes contárselo a alguien. qué lugar estaría ocupando en la familia de María, o me quieren poner en otro lugar donde pueda aportar, donde pueda ayudar a María. Matías, ¿qué le recomendás a la docente y a María para que ir resolviendo? Porque así ya vamos redondeando el caso. No, que debería, yo opino que María debería transmitírselo a alguien cercano y abrirse y contarle el problema que está sufriendo. Porque Ajá. así se puede, si se cuenta se puede buscar una solución. Si no se cuenta, no. Ajá. Y entonces, Entonces debería contárselo a alguien, abrirse. pero yo te lo abrir. contó la maestra, Matías. Me lo contó a mí, a Elsa. Bueno, sí, Elsa, deberías contárselo a alguien superior a vos. Pero yo llamé al consejo, que sos vos. Vos me tenés que dar una respuesta. Claro. Yo me metí sí, perdón. Roxy. Bueno, Alto, entonces vamos a elevar una denuncia a las autoridades para tratar de solucionar el tema. ¿Autoridades de dónde, Matías? Consejo de los Derechos del Niño y de las Niñas y los adolescentes, a las autoridades mías. Ah, bueno, bueno. ¿Pero el consejo no lo manda al juzgado? ¿No hay un juzgado? O sea, ¿no se comunica el consejo con el juzgado de menores y ahí interviene? Pregunto, no lo sé. Buena pregunta. No. Roxy. Yo hago así para que Matías me vea, no sé si está con la... No importa. ¿Podemos cortar acá, Roxana? Como quieran ustedes. Si quieren cortar acá, ¿no llegamos al hospital entonces? Por el tiempo, Sí, tenés razón, Noé. Tenés Y razón. para analizar cómo viene hasta acá, qué pasó. Momentito antes. Vamos a preguntarle a Matías, se me corren los cuadraditos. Sí, me pasó lo mismo, lo busco a Matías y se me fue. A Sí, ver. Matías, ¿cómo te sentiste siendo bueno, después nos contás igual que Zoraida, después nos cuentan. Bueno. Levantamos, abrimos Ahí las lo vi, ahí. cámaras. ¿Cómo no te escuché? No te Abrimos escuché, las Noemí. cámaras nuevamente. ¿Eh?
Creo que Matías tenía un problema con la cámara, me Ah, parece. cierto. Sí. Bueno, entonces quédate así. Sí, tengo un problema con la cámara, no la puedo abrir. No No importa, sé por qué entonces, no anda. Perfecto, lo dejamos así. Bien. ¿Quién tiene ganas de dar ideas de cómo hubiesen actuado, qué hubiese pasado? Lorena está con la mano así como imprimada. Ansiosa por hablar. A ver, Lorena. No, quería decir que una cosa es leer de estos casos, y uno lee así con fluidez y entiende, pero cuando te querés poner en el papel, qué difícil es escuchar a María, qué difícil es saber lo que tenés que hacer, qué difícil es contemplar los pedidos de María, que no quería que se enteren las autoridades, pero uno sabe que tiene que pasar por la conducción, digamos. Qué difícil es ponerse del lado de María para ayudarla, pero sin, o sea, qué difícil es todo, muy difícil, eso sentí. ¿Les pareció cercano a lo que trabajamos el taller anterior, lo que estuvimos viendo? ¿Se acuerdan de algo de lo que se estuvo charlando en consonancia con esto y lo que viven en la escuela ustedes, o alguna experiencia que hayan tenido? Pueden desmutearse si quieren, así podemos intercambiar entre todos. Creo que hay docentes que entienden, saben y se interiorizan. Ay, se me fue la lectura. Creo que hay docentes que entienden, saben y se interiorizan, pero creo que del mismo modo la conducción debería hacerlo. Esto es muy simple, o se trabaja articuladamente con todos, o seguiremos planteándonos lo mismo. Soy Norma. En un caso así, se puede dejar afuera la Elsa. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Telvino, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Mira, yo creo que es muy difícil el papel que jugó acá Elsita como docente. Siento que es muy difícil saber cómo actuar frente al pedido de una nena que te está, una niña adolescente que te está pidiendo por favor no se lo cuentes. Pero están buenos estos espacios que nos están planteando desde ADEF para tomar conciencia y saber nuestras obligaciones. Y también escuchar al niño o niña y decirle que, bueno, que esto va más allá digamos, de ocultarlo, de seguir ocultándolo, que tal vez nosotros no sabemos cómo actuar, no actuar tanto, pero sí se lo vamos a contar sin mentirle, por el derecho que tienen los niños a decirle siempre la verdad, decirle que sí o sí en estos casos se tiene que dirigir uno a dirección, sin revictimizarlo, sin volver a contar todo el caso, pero sí que alguien más que sepa, ¿sí? Que en este caso es una instancia educativa, que sepa del caso, ¿sí? Para mí es como que, pero siempre y cuando con un saber, porque si no te pasa lo que le pasó al Cita, se mete en un brete que no sabe qué hacer y se va, como dice, no me acuerdo quién acá dice, que fuera de la institución, en horarios afuera, si puede la docente hacer eso. Entonces saber, estos espacios que vos, Roxy, nos das con el saber desde afuera, lo que deberíamos hacer, es lo que realmente necesitamos en las escuelas. Ahí Lorena quería decir algo, perdón, y ya. Sí, eso es una pregunta más que nada. Ante el relato de María, que actualmente no está con el tema de los abusos, pero sí con mucha violencia, como institución la escuela puede, por ejemplo, decir, bueno, llamo a la guardia de abogados o a quien sea y me la llevo al pirobano o al hospital que toque por la zona y que ahí vayan, no sé, asistente social o no sé quién tiene que intervenir, pero que la chica no vuelva a su casa tras esta denuncia de violencia y de abuso. ¿Eso puede hacer la escuela? Sí, la escuela. La otra vez, digo, porque vos, Roxy, decías, pensando en lo que habíamos visto la vez anterior, no sé si es así, debe ser así o no, Matías creo que intervino como línea 102, que ahí es asesoramiento. Bueno, me parece que ahí era una punta para asesorar a Elsa lo que tendría que hacer como docente.
pero después también advertirla o ponerla en alerta, pudiendo escuchar a la docente qué tan grave es el problema, porque habíamos dicho, vine al escrito, digamos, habíamos dicho que, o por lo menos entendí yo, que unos actuaban en casos de emergencia, había como dependencias, por así decir, en donde se actuaba más rápido. Bueno, hay que ver, porque María está denunciando, me parece que la hermana en este momento está siendo abusada, entonces me parece que hay que actuar rápidamente. Ahí Matías como línea 102, asesorar inmediatamente a la docente, y también por otro lado, no lo sé, si desde el propio consejo también puede internamente comunicarse con la parte jurídica, digamos, porque yo lo veo como un caso de emergencia, por ahí no lo es, no lo sé. Ahí hay cuestiones interesantes que traes vos, Ele. Matías, ¿vos de qué área del consejo eras cuando atendías a Elsa? No sé si me escuchas. Sí. Ahí está, se ve. No sé cómo están compuestas las áreas, te soy sincero. Claro, porque yo percibí que vos no sabías desde qué lugar le estabas hablando. Como habíamos trabajado, nosotras con Valeria tomamos 3 áreas del consejo que nos parecen que son como las más relevantes dentro del organismo para intervenir en situaciones. La Guardia Permanente de Abogados es la que actúa en primera instancia porque es en la emergencia. Hay una situación que emerge, claro, hay una situación que emerge y que no tiene espera. No es algo que urge, no es una urgencia, que es más trabajo de una defensoría zonal, donde hay algo con lo que se puede hacer seguimiento, ¿sí? Entonces, entiendo. Elsa podría haber llamado o a la 102 para asesorarse. La línea 102 lo que iba a hacer, si Matías representaba a la 102, le iba a decir, bueno, yo te facilito los números de la Guardia de Abogados, que tiene 2 celulares, uno par y uno impar, en las terminaciones de los números, y hay abogados de guardia las 24 horas, todo el año. 24 horas, 365. ¿No dijiste, ni bien comenzó el taller, que la línea 112 de asesoramiento nada más? Exactamente, por eso te iban a facilitar, a Elsa le iban a facilitar el teléfono de la Guardia de Abogados. Claro, ¿sí? claro. Para que sea el equipo La Guardia que interviene en una situación de emergencia. Claro, entonces, Elsa teniendo el celular de la Guardia de Abogados se iba a comunicar, el abogado de la Guardia jamás te iba a pedir hablar con María, porque no tiene correspondencia directa. Para hablar un profesional con María tiene que haber todo un proceso primero que implica desde la escuela en adelante. ¿sí? Digo, esto como experiencia para todos. Ustedes córtenme, pregúntenme, que vamos pensándolo juntos. María va a la escuela, le cuenta a la docente Elsa. Esto es un punto re importante porque de hecho Elsa lo decía en su relato. María confía en ella, es alguien que para ella es empática, representativa, es alguien donde puede poner una escucha activa, y es alguien que María supone que va a hacer algo con lo que le sucede. Esto es un punto fundamental. Todos los niños y adolescentes no hablan con cualquiera en la escuela, no es al primero que encuentran, es a esa persona que sienten que va a poder hacer algo con lo que a ellos les pasa, porque justamente ya superó la familia, puede que se lo haya contado a alguien por fuera, y de alguna manera nos pasa con nuestros pibes, con nuestros adolescentes, que ellos necesitan regularlo a través de algo institucional. Esto es algo que hasta diría que es como bien inconsciente, pero necesario. Van ahí donde saben que eso se va a formalizar indefectiblemente. Y en esto, algo que le pasaba a María, me reía, no porque me daba risa lo que estaba pasando, sino porque con Noé nosotras jugamos a representar esto. Y a mí me pasó porque lo vivo todo el tiempo, esto de escuchar estas situaciones. Y yo hice de María. ¿no? Y yo le decía a Noé, no quiero que le cuentes a nadie, no quiero que le cuentes a nadie, porque es lo primero
casi que lo primero y natural que nuestros pibes nos piden, ¿no? Esto de reservar la propia intimidad, de guardar un poco eso que todo el mundo esparce o que todos están viendo y nadie está haciendo nada. Entonces es una indefensión tal que los pibes necesitan que quien porta ese saber, eso que pasa, haga algo efectivo con eso. Sí, Elsa, perdóname. No, yo tengo una duda. Sí. Ante el pedido de María, en cuanto al secreto de, no sé, no digo sumario, pero ante el secreto de lo que le está aconteciendo a ella, ¿yo no tengo que resguardarla y respetar lo que ella está pidiendo? O sea, ¿yo cómo voy a comunicarlo al cuerpo directivo si por otro lado ella está me pidiendo que eso no lo haga? Y al hacerlo yo la estoy rompiendo con mi promesa, por llamarlo de alguna forma. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo lo que traes, Elsa. Ah, perdón, no. Cristina, que quería decir algo. Sí, entiendo lo que dice Elsa, pero Mirá, no sería ético no contarlo. A ver, Cris. Y mi pregunta era la misma que la de Elsa. ¿Qué corresponde hacer? Si guardar el secreto o si corresponde, me refiero a el protocolo que indica, ¿no? Y qué es lo mejor. Pregunto, capaz que lo que indica no es lo mejor. No sé. Hay algo de lo que decía recién Matías, perdón, Noé, ¿te interrumpí? Ah, Ido pensando. No, pensé que me estabas hablando. Hay algo de lo que decía recién Matías que tiene que ver con la ética. María no les está contando un secreto. Eso es algo que ustedes tienen que tomar como recurso, porque si fuese un secreto, no lo estaría contando, ¿sí? Lo que está contando es una situación que es de tal apremio que ya no se la puede guardar ella. Y uno como adulto lo que le tiene que devolver es lo que nosotros llamamos en términos técnicos trabajar la voluntad del otro, ¿no? Terapéuticamente, que terapéuticamente puede ser cualquier lugar, porque digo, un hijo hablando con un papá, una hija hablando con un papá, trabajar la voluntad del otro es persuadir a María y hacerle entender que lo que está contando no es un secreto, sino que es algo, es como la canción Hay secretos, ¿vieron? Esto no hay que callárselo, no se tiene que quedar con lo que está pasando. Y como no debe quedarse con eso, la garantía es que como se lo está contando a un adulto, que en este caso Elsa, vos sos de la institución, vos en ese momento en que María te lo está contando, portás la institución escuela, estás dentro del establecimiento escolar. Por lo tanto, estás bajo un paraguas que representa para vos una mirada institucional. Ahí el trabajo con María es decirle que, por suerte, ella pudo contarlo en el ámbito escolar, que esto no tiene que ser más un secreto, y que todas las personas que van a seguir escuchándola y acompañándola van a guardar la manera en que ella pueda estar cuidada, no en que siga escondiéndolo más, porque esconderlo no lo tiene que hacer más. Entonces, también, desde una responsabilidad subjetiva, institucional, la docente, ahí en este caso Elsa, decirle, acá estamos en la escuela y en la escuela te vamos a cuidar. Están los directivos, tenemos un protocolo, todo esto es para cuidarte, todo esto es lo que se necesita saber para que a vos, a tu hermana y a quienes vos conozcas que le pasen estas cosas, no vuelvan a suceder. Entonces, es invitarla a llegar a la dirección, convocar a otras personas que ella sienta que son referentes para ella. Si para María sigue siendo Elsa, es ir con Elsa a la dirección, y acá tenemos como una segunda instancia, ¿no? Porque algunos de ustedes han contado en otros momentos que por ahí se llega a la cuestión protocolar institucional, y resulta que los directivos te dicen, Elsa, yo ahora directora, ¿no? ¿Sabes qué, Elsa? No, que te lo cuente, lo ponemos acá en el libro de actas, y bueno, lo dejamos acá. Habla con ella, llévatela al recreo, fíjate cómo lo resolvés, y vos, ustedes ahí docentes, ¿qué les pasa? ¿Les ha pasado? Dale, Telvina. A mí lo que me pasó es cuando yo llevé a la niña a dirección, la hicieron de vuelta, volver a relatar todo lo que ella me relató a mí. La revictimizaron, o sea que fue horrible el momento, porque yo traté de que no pasara, de que confiara a mí la directora, y no confió. Me dijo, Etelvina, andate, y se quedó con la nena, y primero que si me lo contó a mí, ¿por qué me tengo que ir?
andate a dar clase, como siempre, porque nosotros tenemos que ir a dar clase siempre. Andate a dar clase, yo me quedo con ella y volvió tenía que volver a contarlo. ¿Ella está bien? ¿Tiene que volver a contarlo? No, vamos a seguir pensándolo, lo seguimos pensando. Adri, ¿qué querías A mí decir? me pasaba durante todo el transcurso de lo que estuvo pasando y que me quedó también desde la vez pasada, del encuentro pasado, y confieso que no tengo credibilidad a la institución escuela, por distintos motivos. Quisiera tenerla, a ver, me encantaría decirles que sí, pero la verdad es que no. Y si me encuentro ante la situación que viene una alumna a contarme esto, no me da confianza decírselo a los directores que tuve toda la vida. No me da confianza. No sé qué es lo que hago. Creo que me generan unas ganas de poder resolverlo por algún otro lugar. Yo me enteré recién cuando lo contó Roxy en el encuentro pasado, de cómo se actúa, todo esto yo no sabía cómo se actuaba, que era la línea 102, no sabía cómo se actuaba, y la verdad es que le tenía mucho miedo a eso de dejarlo en el libro de actas o, no, no digas nada, y que no se actúe. Esto me pasó durante todo mi tiempo de docente, de profe de escuela, con directivos que no tomaban los asuntos, y había que taparlos, esconderlos, el nombre de la escuela, el buen nombre de la escuela bonita, prolijita de Villa Urquiza, que estas cosas no pasan, ¿sí? Esta cosa me parece tremenda. ¿Alguien más que en alguna experiencia? A ver, Zoraida, está silenciada. Ahora, sí, la experiencia, bueno, yo como trabajadora social desde hace varios años en Cáritas, tuve esta experiencia muy cercana con una familia que fue víctima, varios niños que vivían en ese mismo techo con un abuelo y una abuela. El colegio sabía lo que pasaba, no hacen nada, pero ¿por qué no hacen nada? O sea, no podemos castigarlos tampoco a los docentes, porque no saben cómo hacerlo, no tienen las herramientas, no es decir, tengo esta problemática, pero ¿qué hago? ¿Por dónde? ¿A quién acudo? Es eso. Y hablando con los directivos, con los docentes, dice, sí, Zoraida, tenemos este caso, pero ¿cómo me manejo? ¿Cómo manejo yo esto? Entonces, decía, todo quedó en la nada, o sea, las víctimas, estos niños, al contarle al docente, se enteró los directivos, y quedó todo ahí. No se hizo nada, no se hace nada, porque estoy convencida que no lo hacen no de malas personas o porque no les interesen sus alumnos, sino que porque no están capacitados, no tienen herramientas como para hacer ese acompañamiento y decir, conocer un poco más las leyes, qué debo hacer, con quién debo hablar, cómo sacar a esos niños desde ese hogar donde están recibiendo la violencia las 24 horas. Y quedó todo ahí, no se pudo avanzar mucho más. Pregunto yo, ¿no? ¿O Sí. alguien quiere decir algo más? Lorena. Yo quería sumar un poquito. Lore estaba. Perdón. No, que la escuchaba cuando Adri decía que no cree en la escuela como institución. Me parece que la escuela no es institución, la escuela son las personas que la componen, y uno sabe cómo son las personas que componen su propia escuela, y me parece que uno sabe cuáles conducciones van a poder tratar contacto, este tipo de cosas, y cuáles no. El tema es, si yo estoy en una escuela que sé que mi directora es una pelotuda, por decirlo de alguna manera, o que sé que yo le voy a llevar esto y lo único que va a hacer con toda su curiosidad es querer sacarle a la piba que cuente todo otra vez, digo, yo quiero resguardar a la piba, y yo ya sé que mi directora es así. Entonces, ¿qué hago? O me junto primero con la directora, le planteo las cosas, le digo, porque por ahí yo sé y ella no sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que si me toca una como la de Telvina, que le dice, yo me ocupo, vos andate a dar clase, onda, se sube arriba del escalón que está arriba mío y me corre, le estoy haciendo un mal a la piba, en realidad, porque yo sé que mi directora es así. Entonces, digo, yo de repente puedo llamar al 102 o a la guardia de abogados, y una vez que encaminé el asunto, bueno, participo a la conducción, pero primero resguardo a la piba. Digo,
una cosa es el protocolo y las cosas que hay que hacer o el nivel jerárquico que hay que hacer, y otra cosa es cuidar a los pibes. Cuando uno sabe qué tipo de personas o de seres humanos habitan la escuela, sobre todo en la conducción, por ahí no sé de qué manera resguardar a los pibes de esas personas que están ocupando la conducción. Y además me parece que si uno se entera, gracias a este taller, que existe un número como el 102 que te dice más o menos lo que tenés que hacer, deberían existir capacitaciones obligatorias para las conducciones, porque las conducciones tienen que saber no solo lo que tienen que hacer, sino que no pueden interrogar a una piba que acaba de hablar con un docente y que no tiene ganas de volver a contar todo otra vez. O sea, las personas que no vienen en contacto de fábrica, hay que enseñárselos el tacto para tratar estas cosas, porque si no es como que uno como docente no sabe qué hacer para preservar a los pibes de ese tipo de personas. Es complicado. Hablemos, demos lugar a que todos podamos hablar, así que para que podamos expresarnos, que circule la palabra, eso quiere decir, que seamos... Hay referencias para leer también, no sé si quieren que las lea, porque hay gente que estuvo escribiendo en el chat y por ahí se nos está pasando de largo y está bueno también. Ani había por escrito... mí léelas. Ah, ¿cómo, Matías? No, que por mí léelas, no sé por lo demás. Ani no... Que leas, dale. Sí. Ani escribió, es la primera vez que me conecto. Hace años trabajé en un jardín municipal de un pueblo, en la sala de bebé cuando fuimos a cambiar el pañal de una niña, nos dimos cuenta que había sido abusada. Se notificó a la directora, la niña fue llevada al hospital y el médico no quiso revisarla y quedó en la nada, porque el médico no quería meterse con la familia. Bueno, ahí cuando cuenta Ani la situación pueblo, ya eso nos habla un poco de lo que a veces sucede cuando estamos en lugares pequeños, ¿no? Lamentablemente, porque ahí sí había una posición ética que el médico no debió incumplir y que tiene que ver con algo, con preservar, eso es un abandono de persona, literalmente. Legalmente es un abandono de persona, sobre todo cuando, digo, si hay un adulto que cambia a un bebé y se da cuenta que hay una situación de abuso, es que porque lo que vio es un agravante. Si no, digo, todos quizás pasamos alguna vez o alguien nos ha contado alguna vez una situación de cambiado de pañales de un bebé. Entonces, imagínense para que las docentes digan hay una situación de abuso lo que pudieron haber visto ahí. Es imposible que el médico no haya intervenido, independiente de quién sea la familia, ¿no? Bueno, hoy lamentablemente no está la compañera que en el taller anterior había contado lo de esta situación de Santa Fe, digo, es realmente una posición ética, ¿no? No guardarse la palabra a pesar de lo que pueda llegar a pasar, con ese compromiso, ¿no? Más abajo, no sé quién es de la Asociación de Docentes, cuenta, nosotras tuvimos un caso en el equipo, así el equipo lo detectó, nos llamó a nuestra casa de abrigo, es alguien de provincia, porque si es casa de abrigo, entiendo que eso es en provincia. Si teníamos un lugar... Es Norma la que dice. Ah, ahí está, gracias, Matías. Nos llamó a nuestra casa de abrigo, si teníamos lugar, cuando dijimos que sí, la acompañaron a hacer la denuncia los abogados y la abogamos nosotras por 3 días. Soy Norma. Gracias, Matías, no había llegado a leer hasta ahí. La línea 102 podemos llamar instituciones, preguntó como casa de abrigo, claro. Bien, llamaron a la 102 y fueron asesorados, entiendo que pasó eso. Yo quería comentar algo, escuchando a todos y tratando de sumar un poquito, escuchando a la Adriana diciendo del tema de la desconfianza de las direcciones, el tema del tema de cómo lo maneja un docente. Todo esto a mí me parece que hay distintas desconfianzas, o por ahí se trabaja mal. Yo lo que creo que todo esto es un desconocimiento de qué es lo que tiene que hacer el docente, de qué es lo que tiene que hacer las conducciones, de qué es lo que tiene que hacer. Por ahí el DOE es el que lo tiene un poco más claro esto, pero después los demás es como que, digamos, me parece como que no estamos tan informados con respecto a esto, por esto yo valoro este espacio. Fabio, ¿qué es el DOE? Perdón.
El DOE es el Departamento de Orientación Escolar, es donde están el DOE, también son los EOE, bueno, Claro, los conocía como los EOE. gabinetes, el gabinete Sí. psicopedagógico, que está la psicóloga, la psicopedagoga, la asesora pedagógica en algunos casos, Bien. asistente social, bueno, eso es el DOE, Bien. para mí. Perdón por no especificar. No, tranquilo, si estamos... Y bueno, a mí me parece que toda esta desconfianza se genera por la falta de conocimiento. Y un directivo a lo mejor quiere hacer las cosas bien y no pasa por a lo mejor por lo que dijo Lorena, pueden ser un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Obvio, hay en todos lados. Pero a mí me parece que es el desconocimiento de docentes y directivos. Y bueno, esto está bueno poder escuchar y poder informarnos. Desde el Consejo se hacen este tipo de asesoramiento sería el 102, pero quiero decir de capacitaciones. A los directivos, en los distritos escolares. ¿Existe esto? Y bueno, porque hemos charlado aparte, sé que existe, pero ¿a cuánto llega, digamos, también? Porque por ahí es una demanda de alguien en particular y no está extendido, o por ahí se hace un encuentro, lo que requiere una mayor capacitación. Sí. En el consejo... perdón, Noé. No, quería decir otra cosa, son las 8, no sé hasta qué hora nos vamos a quedar. Pero como para ir redondeando eso quería, ¿no? Entonces, el título del taller se llama Otras miradas, ¿no es cierto? Y me quedaba pensando en qué otras miradas nosotros tenemos que aportar los docentes, les docentes, a esta escuela y a estos jóvenes y a estos niños, ¿no? ¿Cuál sería la mirada? Porque me quedé pensando cómo una chica llega con este sufrimiento. Entonces, cómo se trabaja en las escuelas los derechos de las niñas y adolescentes para que estas cosas se viralicen, se circule, se pueda hablar, como dijiste vos hoy, Roxana, ¿no? Y no sea algún secreto, un ocultamiento, sino que nosotros nos podamos dar cuenta en la medida que como trabajo nuestro de docentes, se abren estas posibilidades donde la gente, donde los chicos y todos nos podamos expresar. Esa sería una otra función, porque si no es como siempre la función que llegamos tarde, me da la sensación, ¿no? Entonces, ¿cómo habilitamos la escucha, la mirada, la confianza, el amor? Por eso creo que esta sensibilización que nosotros hicimos o que queríamos es como ponernos en ese otro lugar. Esa es una. Después es el de los derechos de los niños, niñas, son los derechos de las personas. Entonces, no puede haber un médico, en todo caso denuncio a ese médico y esa directora, y como nosotros nos tendríamos o podríamos, por supuesto que informados, dónde nos paramos para que estas cosas lleven a un puerto o se ejecuten. En eso estaba pensando también, ¿no? Como... Yo pensaba en eso y un poco relacionándolo con esto, no me da confianza la institución escolar, ¿no? Que decía Adri, qué mirada la de ella, y cuando nosotros queremos, o por lo menos entiendo que vos apuntás, qué otras miradas posibles, bueno, habría que pensar, o también preguntabas cómo habilitamos la escucha. Yo me pregunto, ¿habilitamos la escucha en las escuelas? ¿Habilitamos la posibilidad de crear lazos en las escuelas? ¿Habilitamos tener una mirada del pibe como sujeto de derecho? Me parece que, bueno, es algo como
para trabajar, porque si no es como que, sí, como vos decís un poco, bueno, llegamos a esto, y bueno, a ver qué protocolo aplicamos, a dónde llama, bueno, que no es poco, digamos, y hay que capacitarse, pero también me parece que por otro lado hay un trabajo que tiene que ser más profundo en nuestras escuelas, en nuestra mirada de la educación. Sí, digo, por ahí no nos vamos a extender mucho más, pero varias cuestiones que me parecen como más que de cierre, de apertura, diría, no porque vamos a seguir indiscriminadamente, pero digo, valoro enormemente porque me parece que se ha hecho una apertura hoy, que pocas veces me ha pasado que en la posibilidad de compartir con otros puedan ser honestos consigo mismo, ¿no? Porque hoy cuando la escuchaba a Adri, yo decía, wow, qué loco, ¿no? Porque esa es la institución que uno porta, ¿no? Ella hablaba de la escuela cuando era pequeña, y la escuela era lo más maravilloso, le encantaba ir, la pasaba bien, ¿no? Y de repente, hoy como adulta, se está encontrando y se está mirando desde un lugar institucional que además la hace ser parte de la escuela, y donde siente que la confianza ahí, y que todo lo que debió seguir como una construcción ahí se perdió. Digo, me parece que un poco a todos nos va pasando que quizás nos desenamoramos, nos desencantamos o estamos desilusionados. Algo que yo rescato súper importante y que surgió mucho acá, es esto que a ustedes les pasa cuando, independientemente de todas las negligencias y las dificultades que tengamos las instituciones, no perder a ese pibe, a esa nena que tenemos ahí adelante, a esa adolescente, ¿no? Y una de las cuestiones que son fundamentales para plantear esto, quizás digo, vuelvo sobre material y sobre cosas que fuimos conversando en el otro taller, pero la figura del derecho a ser oído, que está implementada en uno de los artículos de la ley, de la 114 y la 26061, da lugar a que si María no quiere hablar y le está diciendo a la profe que ya no quiere seguir hablando, el adulto tiene la responsabilidad subjetiva y la potestad legal de decirle a otra funcionaria par, que en este caso sería la directora, hagamos que María escriba, preguntale a María si quiere contártelo a vos, porque a mí ya me lo contó, y eso es habilitar la palabra. ¿Cómo nos cuesta, no? Digo, y son preguntas fundamentales, porque uno ahí porta la institución. Cuando uno está saliendo de ese consultorio, de esa dirección en la escuela, y está dando lugar a que la directora puertas adentro pregunte y revictimice, y se meta en la intimidad de que María no eligió eso, o cualquier niña o adolescente no eligió eso, ahí portamos la institución, ahí nos pesa la institución de que no podemos hacer un alto y decir, ¿estamos haciendo esto bien? Y eso es bien vertical. Vieron que los cuerpos disciplinados funcionamos de esta manera, digo, nos han enseñado a funcionar de esta manera, de si me lo dice la directora, y bueno, cierro la puerta y me voy, ¿y qué voy a decir? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no me lo pregunto? ¿Por qué no me quedo ahí al lado de María? ¿Por qué no me puedo dirigir a María? ¿Qué pasa con el sujeto de derechos ahí? ¿No? Se acabó, no tiene más nada para decir, entonces es unilateral la conversación entre la directora y yo docente. Todas estas tienen que ser preguntas, porque me parece que lo más rico de estos encuentros tienen que ver con eso, con la experiencia de qué es lo que nos pasa, porque además de escuchar a quien nos está pidiendo ayuda, algo nos está pasando a nosotros, con lo que escuchamos, con lo que hacemos con lo que escuchamos, cómo nos sentimos con lo que escuchamos, y esa ya pasa a ser el involucrarse en nuestra responsabilidad ahí, ¿no? Porque nos lleva a lugares inimaginables, como hoy Adriana Llano María contaba, la escuela hoy me representa esto, pasó a ser oscura, ominosa, no es confiable, y es muy difícil cuando uno porta esta institución, ¿no? También, digo, y en esto valoro cada posición de ustedes porque es complejo estar permanentemente escuchando a tanta cantidad de niñas, de adolescentes, y uno sintiendo que es el único que pone el cuerpo, o es la única que pone el cuerpo, o a quién dirigirse, o cómo modificar esta práctica, ¿no? Esto, como decía Noé, empezar a sensibilizarnos y a interpelar nuestra propia práctica.
Este es como un punto de partida al interpelarnos. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué hago con lo que estoy preguntando? ¿Estoy preguntando en función de lo que me está diciendo o estoy preguntando algo que tiene que ver conmigo? Estas cuestiones son casi que fundamentales, digo. Por eso dar la palabra a María y a cualquiera de nuestras niñeces e infancias es fundamental. Dar la palabra es habilitar el gesto, habilitar la voz, habilitar que te dé la mano y que te diga no te vayas, y vos plantarte y decirle no, bueno, mirá, ¿sabés qué? Lo escribo con ella, pregúntamelo a mí, y que ella no hable, pregúntamelo a mí que yo voy a hacer la voz de ella. Digo, empezar a tomar estos recursos que además entre adultos los tenemos. ¿Cuánto se puede discutir? Digo, ¿cuánto puede un directivo decirte? Eso ya es entre la discusión incluso, ¿no? Porque ¿qué protocolo te dice? Deje al directivo solo en la dirección con el niño adolescente y usted no se involucre más. Esta es una pregunta nuestra, ¿no? Es qué nos pasa a los adultos cuando tenemos que tomar una intervención que además no pasa de largo, uno no es neutral en estas situaciones. No podemos quedarnos abstinentes, pero no somos neutrales de que algo nos movilice, nos convoque, nos enoje, nos llene de preguntas. Digo, no me quiero extender mucho más, pero para dejar recursos para seguir pensando, ¿no? Esta es como... Escribió algo muy cierto, Zoraida, en el chat, no hay compromiso real. Y lamentablemente es así. Yo también pienso, para sumar y para abrir también, no es una responsabilidad ni de la directora ni de la docente. Tiene que abrirse también a un colectivo, al colectivo primero institucional, me imagino, y donde surgen estas problemáticas que surgen todo el tiempo, tiene que ser un eje. Por eso es abrir esas miradas, esos sentidos, esas escuchas, integrar y horizontalizarlo también en las escuelas. No puede ser que uno sepa y otro no sepa, o a dónde nos tenemos que dirigir. Tiene que ser tema de hablarse en las escuelas. Los docentes hay que hacerse cargo, los adultos nos tenemos que hacer cargo de que esta es nuestra realidad, que hay un sufrimiento de las infancias y de los adolescentes, de los jóvenes, y qué debemos modificar para poder acompañar y para transformar esta realidad que estamos haciendo. Y no esperar solo el protocolo a quién corresponde para cubrir o no cubrir. No porque esté mal, no estoy hablando de que no hay que hacerlo, pero sí habilitar también, como decía Leder, la discusión en la propia institución, cuando nos llaman no sé, a estas EMI, no sé cómo se llama ya ahora, las jornadas institucionales, donde estas problemáticas sean discutidas, habladas, a ver cómo resolvemos la escuela, la comunidad, y estar más informados y más atentos. Atentas es lo que a mí me sale. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Yo hablo mucho, perdón. Pero está bueno que podamos intercambiar. A mí me parece que, habiendo escuchado de Telvina y poniéndome en el lugar de ella, ¿no? Y de que la conducción me diga, bueno, apartate, yo decía que es muy difícil correrse, pero ahora escuchando y sabiendo que me corresponde plantarme, es como que me quita miedo, ¿no? Me saca el miedo de plantarme con respecto a la conducción. Entonces el saber creo que nos da seguridad como para después decir, bueno, no, mirá, yo no me voy a ir de al lado de ella porque este niño merece que yo esté acá al lado conteniéndolo porque me eligió a mí, ¿no? Digo, plantarme frente a la autoridad, que a veces es muy complejo, porque como vos decías, es un sistema como muy verticalista, muy normativo, entonces donde hay que cumplir con la palabra de la conducción
atenerse a lo que nos dicen, pero sabiendo que tengo esta posibilidad y que mi palabra y que haber sido elegida por este niño, adolescente, me habilita a no correrme de al lado de ella. Es como que el saberlo nos pone en otro lugar, ¿no? Nos empodera un poco, el conocimiento nos da esta posibilidad. Seguramente Telvina la próxima vez no va a proceder de la misma forma ante el mismo caso, porque ganó en experiencia y aparte lo escuchó ahora, ¿no? Me parece que esto es lo que nos abre un poco la visión, saber cómo actuar y cuáles son nuestros derechos y no sé, eso. Sobre todo porque ni Etelvina ni nadie es alguien que solamente va a la escuela a dar clases. Ningún Claro. adulto va solamente a la escuela a dar clases. Eso no es así. La escuela forma parte de otras cosas en la vida de una persona. Y esto tiene un plus de valor, digo. Sí, yo quería agregar algo. Creo que también lo que es importante, no hacer promesas que uno no pueda cumplir. Yo le prometí a María que no le va a dejar. Entonces, aunque el cuerpo directivo me diga que me aparte, yo le hice una promesa a ella, y yo tengo que cumplir con esa promesa. Entonces, yo no le puedo decir, no, mira, a la directora, yo voy a estar todo el tiempo con ella porque le doy seguridad, y es lo que ella me pidió, y lo que yo acordé, y porque ella vino a mí. Y eso también es importante. Creo que uno no puede hacer promesas, o no debe hacer promesas que no pueda cumplir. Y eso es muy importante, porque también está en esa confianza que uno depositó en el otro. Sí, Adri. Yo creo, tomando palabras de Cris, que el conocimiento te fortalece, que el saber qué hacer y cómo te para más sólido frente a situaciones de estas. Esto es una pata, pero que no funciona y no existe protocolo ni conocimiento que suplante la apertura para la escucha, para la mirada, y estas cosas que tienen que ver con la sensibilización de nosotros como docentes, que nos posicionen en un lugar de mirada, de búsqueda del otro, de saber qué le está pasando, y por más que tengamos 7 cursos, 28.000 alumnos que pasan a cada rato, son pibas y pibes que les están pasando cosas, y si no ajustamos la mirada y el oído, que somos la primera acción, somos el que puede hacer algo primero que nadie. Si nosotros no lo tenemos, no van a llegar los pibes al consejo, ni a la directora, ni al hospital. Esto de que por un lado el conocimiento y sentirnos fuerte, y por otro lado tener la escucha atenta, tener la mirada atenta para poder descubrir, porque hay Marías que hablan y hay Marías que no hablan, hay Marías que lo dicen corporalmente, hay Marías que lo dicen como pueden, o lo dibujan, o qué sé yo, pero me parece esto, que tengamos la parte sensible y humana de estar mirándolos a cada uno, así es. Y yo acá estoy compartiendo este taller con Lore y me produce una emoción particular, porque con Lore vivimos situaciones muy complejas y donde nos tuvimos que plantar ante toda autoridad y llevarnos al pibito drogadependiente de la primaria que no podía dejar de drogarse, y nos lo llevamos igual y fue parte de nuestra experiencia, pero nos tuvimos que plantar juntos. Y fue duro, porque no es que nos apoyaron ni las autoridades, ni los que vinieron del distrito, ni nada. Es que nadie lo quería llevar, era un riesgo tremendo. Los demás maestros tampoco querían llevar al pibe. Y Adri y yo éramos las que decíamos, pero lo que más necesita el pibe es ir al campamento. Claro, y nos llevaba un pibe que planteaba que no puede vivir sin drogarse, y no va a estar 4 días sin droga. Era una criatura, era una verdadera criaturita. Estaba en la primaria y planteaba que no podía dejar de drogarse. Y bueno, acá decía esto, de plantarnos ante las autoridades, convencidos, y con escucha y compartiendo, porque no sé si ella sola o yo sola lo hubiésemos podido hacer, pero esto, apoyarnos en los compañeros, porque los compañeros nos ponen más fuertes también, de a dos es más fácil que de a uno encarar estos temas tan jodidos. Entonces yo todo el tiempo la miraba a Lore con esto, decir, uy, nos volvemos a encontrar acá en este espacio después de tantos años,
después de haber vivido esto que vivimos juntos, ¿no? Nada, esto es como Y comentario. perdóname, Adri, una vez en el campamento, cómo se armó, se tejió toda una red, no solo entre los docentes de mi escuela, sino entre todos los docentes que formaban parte del campamento, para que permanentemente el pibe tuviera la mirada de alguien encima, de algún adulto encima. Todos los docentes colaboraron para que ese pibe pudiera pasar un buen campamento, y el resto también, ¿no? Para que no le arruine el campamento a nadie. Se tejió una red entre todos los docentes fantástica. De contención, de amor, en el fondo una red de amor fue así. Armando redes, dice Maga, y tiene razón, ¿no? Yo tuve la posibilidad, la experiencia maravillosa de trabajar muchos años en el Isauro Arancibia, seguramente lo conocen, y inimaginable decir, bueno, con esta población de pibes, ir a algún lado, y era lo más hermoso que nos podía pasar. La roqueábamos todo el día, pero esas experiencias son impagables, son de las que el cuerpo te dice, dale, quiero más, uno termina llevándose todo el recurso, como en estas experiencias, ¿no? Digo, yo me llevo mucho más de lo que puedo dejar en cualquier ámbito, así que bueno, si quieren que vayamos cerrando, Noé, cerramos con un aplauso, ¿cómo te parece, amiga? ¿Qué nos sugerís? Yo preguntaría a alguien más que quiere decir alguna cosa, algo que se haya quedado, que quiera... Dale, Maggie. Simplemente agradecerles que estos espacios se repliquen, se multipliquen, porque nos estamos dando cuenta y cada vez que abordamos estas temáticas es necesario darnos estos debates y dar a conocer estas situaciones, estos momentos, porque poniéndonos a hablar, armando esta red, nos damos cuenta que a todos y a todas en algún momento algo nos sucedió que tuvimos que necesitar de esa red, y la única forma de armarla es tejiéndola entre todas y todos. Así que nada, agradecerles y espero poder participar de muchos más encuentros de este estilo para seguir construyendo juntas y juntos. Gracias. Gracias. Yo quería agradecer también estos encuentros, porque como dice tanto Adri y después dijo Cris, el saber da poder. Hoy por hoy es verdad, uno se para diferente frente a las cosas y la experiencia es, hoy sé que no me volvería a pasar y doy fe de eso. Así que muchas gracias, Roxy. Y gracias, Noé. Gracias. Y gracias a Def también. La escucho muy mal, no sé quién habla. No sé quién es. Él le quiere hablar, pero está con muy mal internet. Pero bueno, está congelado. No sé si alguien más. Las participantes, los participantes, ¿cómo se han sentido? Participantes, protagonistas, perdón, porque hoy participamos todos, pero Adriana, Matías, Elsa y Zoraida, que participaron activamente, agradecerles, pero como algunas cosas que quieran decir. No, muchísimas gracias, fue muy interesante, hizo que yo me perdí la primera charla, así que estaba un poco fuera del eje, pero muy interesante. Muchas gracias, siempre uno aprende. Lo mismo que la docente, fue lindo, fue muy interesante este taller. Agradecerles a todas y a todos. Como dije antes, ahí escribí en el chat, agradecerlas a cada una de ustedes por el tiempo, por compartir este conocimiento y saber que existen realmente personas comprometidas que sí quieren un cambio real para estos niños. Gracias. Gracias. Gracias a todos, a todas, a todos. Gracias a Def, es un espacio maravilloso. Adiós, saludos. Buenas noches y buen fin. Y que se repita. Semana para todos. Y que Gracias. se multiplique, como dijo Maggie, y que ya tenemos, aunque sea abrirlo a las escuelas, poder pensarlo y abrirlo, me parece habilitarlo, como dijo Lederja,
está bueno. Bueno, gracias por todo. Por todos. Buen fin de... Buen